Blessed Sabbath day, dear brothers and sisters. Les deseo un feliz sábado, queridos hermanos y hermanas. Es un gran placer de participar en este servicio y agradecer a Dios para todos los. It is a grand privilege to participate in this service and to give thanks to our Lord. We wish to begin our service Deseamos iniciar nuestro servicio reading again the Bible verse in Romans chapter 5, verse 3 and 4. leyendo de nuevo las citas bíblicas introductorias en Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. And Apostle Paul says, not only so, but we glory in tribulations also. Dice, y no solamente esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones. This is the first part of the Bible verse that take our attention. Esa es la primera parte del versículo que captura nuestra atención. Because nobody rejoices in Porque tribulation. nadie se goza en las tribulaciones. I have never met anybody that says, I glory, I enjoy tribulation. No he conocido a nadie que diga yo me gozo cuando tengo tribulaciones. But Apostle Paul came to this conclusion. El apóstol Pablo llegó a esta conclusión. And then he continuing the verse, Y de writing to the hecho Romans, sigue escribiendo en el versículo a los romanos, knowing that tribulation works patience, sabiendo entonces que la tribulación produce paciencia. and patience experience, Y la paciencia produce experiencia. and experience hope. Y la experiencia produce esperanza. It's very interesting, this Bible Es muy verse, interesante esta cita bíblica. and we can extend this Y- topic in his deepness, Y podemos extender en su profundidad esta temática. but because of the limited time, we will stop more, examine what is the hope Apostle Paul is talking about. Sin embargo, por la brevedad del tiempo, analizaremos únicamente el concepto de esperanza que el apóstol Pablo menciona. What Apostle Paul is talking about is a hope. El apóstol Pablo habla de esperanza. What kind of hope? ¿De qué esperanza está hablando? It's a hope based on experience. Y es una esperanza, de hecho, basada en experiencia. But before we go into the deep meaning of it, Sin embargo, antes de profundizar en ello, we wish to see nosotros what hope actually is deseamos saber primero qué es realmente esperanza. in the biblical term and understanding. En la terminología y la comprensión bíblica. In Greek, this is a very common and famous word, even in the modern Greek. En griego, el término original es muy común y también en el griego actual, And it is elpis. y se llama elpis. We have a sister from Greece. Her name is Elpida, Y tenemos una hermana en Grecia cuyo nombre es Elpida, and that is hope. y de hecho es esperanza. Elpis. Elpis es And en it griego. is interesting that this Greek word is translated into English in the King James Bible, Y es interesante que este término es traducido a su vez en inglés en la versión antigua, and it is translated sometimes as a hope and sometimes as faith. a veces es traducido como paciencia, a veces esperanza, perdón, o a veces como fe. Which means that the word hope is very similar to the word faith. Lo cual nos permite concluir que la palabra esperanza es muy similar a la de fe. It's very similar, but there is also difference. Es similar, pero también es diferente. What is the difference? ¿En qué consiste la diferencia? If we consider our modern way of speaking, Si consideramos nuestro modo de hablar actual, there is almost no difference. prácticamente no observamos ninguna diferencia. We use the word hope I can go there, I hope I can do this. Usamos este término, bueno, yo espero esto, yo espero ir a tal lugar, yo espero hacer aquello. And the same things we can say using the word faith. Pero también lo mismo podemos hacerlo usando el término fe.
However, when we study this topic in the Bible, Sin embargo, al estudiar este tema en la Biblia, we are going to see that it's a big difference between Vamos- faith and hope. vamos a constatar que hay una gran diferencia entre fe y esperanza. Which is the relationship between faith and hope, and which are the differences? Sin embargo, ¿cuáles son los elementos que relacionan los términos fe y esperanza y cuáles son las diferencias? The first things we want to see is the Bible verse in 1 Corinthians 13:13. Lo primero que queremos considerar se encuentra en 1 de Corintios 13:13. And now abide faith, hope, charity. These three, but the greatest of those is charity. Y ahora quedan la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de los tres es el amor. So Apostle Paul presents faith, El hope, apóstol and Pablo love presenta fe, esperanza y amor as three different stages Como- in our understanding of the divinity. tres niveles diferentes de nuestra comprensión acerca de la divinidad. We begin with faith, Empezamos con la fe, we grow up into hope, crecemos hasta el nivel de la esperanza and then having the hope, y habiendo And the tenido faith, la fe y la esperanza, then we can reach entonces podemos alcanzar love. amor. And Apostle Paul makes sure that love is the Y el highest. apóstol Pablo ciertamente enfatiza que el amor es lo máximo. Sometimes we think there is not this kind of differences. A veces pensamos que no hay unas diferencias muy grandes, But for Apostle Paul there is. pero para el apóstol Pablo sí existen. 1 Timothy chapter 5 verse 8. En primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, But let us who are of the day be sober, putting on breastplates. No, wait a moment, just a moment. It is 2 Corinthians, 2 Corinthians chapter 10 verse 15. disculpen, quiero leer otra cita primero, segunda de Corintios 10:15. Not boasting of things with our measures, that is of the other men's labors, but having hope, when your faith is increased, that we shall be enlarged by you according to our rule abundantly. No enorgulleciéndose sobre la medida de otros o en la labor de otros, sino teniendo esperanza a través de la fe que ha crecido, entonces nosotros nos extenderemos mucho más de acuerdo a este mismo principio abundantemente. So we understand that according to Apostle Paul, Entendemos entonces que de acuerdo al apóstol Pablo, the faith has to increase. la fe debe crecer And when it is y increased, al aumentar it's reached to hope. alcanza el nivel de la esperanza. Let's see what is the Por ejemplo, what is the understanding of Apostle Paul about this issue. Veamos en qué consiste la comprensión del apóstol Pablo al respecto. What we understand from the scripture Lo que entendemos basado en las escrituras is that faith is based on nothing. es que la fe se basa en nada. If you believe something that you have proof Si for, ustedes creen en algo que tienen evidencias al respecto, that's not faith anymore. ya no es fe. Because faith is to believe in something that is not existing. Porque fe es creer en algo que no es constatable. That is what Hebrew chapter 11 says. Es lo que nos dice Hebreos capítulo 11. There is a whole gallery of different Entonces hay characters una galería completa de diversos personajes, of people that believe just personas boldly que creyeron en forma absoluta, with no proof, sin evidencias constatables, no whatsoever. ninguna.
en absoluto. Let's go to Abraham. Consideremos a Abraham por un momento. God tells him, Dios le dice, I'll be multiplied you. You will be like the stars in te heaven. multiplicaré y tu descendencia será como las estrellas en el cielo. Was it easy for Abraham to believe? ¿Era fácil para Abraham creer algo así? No. No. His wife was 90 years old already. Su esposa ya había alcanzado 90 años de It edad. was impossible. Era imposible. He himself was about 100 years Él of mismo age. estaba en 100 años. Physically, impossible. Físicamente era una imposibilidad. Where are these children going to come? ¿De dónde es que van a venir estos niños? Believe Creer means to trust, significa confiar, to accept aceptar, boldly the word of en una God, forma completa y absoluta la palabra de Dios, not having any proof, sin evidencias, not having any touchable. sin ninguna materialización. What is hope? ¿Qué es esperanza entonces? Hope is different thing. Esperanza es algo diferente. Hope is something that you Esperanza- do have proofs. Es algo de lo que sí tienes evidencias. For example, because I have never mown the grass here in the Por church, ejemplo, yo aquí en la iglesia nunca he cortado el pasto. I can say, I believe Yo I puedo can cut the decir, grass. bueno, yo creo que sí puedo cortar el pasto aquí. I believe, Creo que sí, I don't have proofs of it. pero no tengo pruebas de que lo he hecho. But Brother Richard can say, Pero sí el hermano Richard puede decir, I hope I can cut the grass. sí, yo espero cortar el pasto. Why? Because ¿Por he qué? has cut that many Porque times. él lo ha cortado muchas veces. He have evidences. Entonces él tiene evidencias. Hope is based on evidences. La esperanza sí está confirmada en evidencias. Hope is based on experience. La esperanza está basada en la experiencia. Hope is based on proofs. La esperanza está basada en pruebas. It says, I know that my Savior lives. Se nos dice, yo sé que mi Redentor vive. This is hope. Eso es esperanza. I know. Lo sé. How do you know? ¿Cómo lo sabes? Based on experience. Basado en experiencia. Based on my Basado daily en walking with the Lord. mi caminar diario con Dios. But we will find a Pero little more about this. Vamos a considerar algo más Later todavía posteriormente. Now let's see how Bien. faith is illustrated, how hope is illustrated in the Bible. Pero veamos cómo la esperanza se ilustra en la Biblia. We have two important symbols. Tenemos dos símbolos muy importantes. And number one Número uno, is in Hebrews 6, en Hebreos capítulo verse 6, 19. versículo 19. It is symbolized as an anchor. Y es simbolizado como un ancla. Which hope we have as an anchor of the soul, Cuya esperanza tenemos como ancla del alma, both sure and steadfast, seguro y firme. and reach into the within the well. Y eso nos permite atravesar el velo. So what is hope? Entonces, ¿qué es esperanza? It's something very important. Es muy importante en verdad. I don't know if you have sailed. No sé si han navegado. I sailed when I was younger. Cuando era más joven navegué. The water is moving El agua se mueve and wind is strong. y el viento es fuerte. There is currency in the Y hay water corrientes en las aguas that want to take your boat que and desea shift somewhere else. dirigir tu embarcación a algún otro lugar. So you need to have an Así anchor. que necesitas tener un ancla. What is the anchor? ¿En qué consiste el ancla? It's something very heavy. Es algo muy pesado. Sometimes have a kind of Tiene forma de garfio. files.
so that tiene garfios, so it can get into the que dirt entonces pueden adherirse a la base, al suelo, and sink deep y entonces hundirse profundamente. and catch the floor, the bottom Y of the. entonces llegar hasta el fondo. That's what the anchor is. Ese es el propósito del ancla. Now, if you have an Ahora, anchor, si cuentas con un ancla, you are unmovable. entonces eres inamovible. The wind can El viento viene, push you in one te direction, empuja en una dirección, but you stay pero steadfast. permaneces estable. That's very important. Esto es muy importante. Imagine in life how many Imagínense different winds are En la blowing, vida, ¿cuántos vientos nos azotan? how many difficulties. ¿Cuántas dificultades nos You acechan? get without, we can be without work, Podemos quedarnos sin empleo, we cannot pay the mortgage, quizá no podemos seguir pagando la hipoteca, we can get sick. quizás nos podemos enfermar. There are so many Hay winds tantos vientos que nos arrecian that can blow. y que pueden desorientarnos. There are also many currents Y hay muchas corrientes that's trying to take us que away. intentan desviarnos. The society, La propia sociedad, the fashion, la moda, so all the famous TV show and artists. los espectáculos televisivos o los artistas, Everybody's presenting you. todos te presentan opciones. Everybody's trying to attract Todos you, intentan atraer tu to atención sweep you y away. de alguna manera arrastrarte. Where do you go? Pero ¿a dónde vas a ir entonces? What do you want to do? ¿Qué quieres hacer? According to the Word of God, De acuerdo a la palabra de Dios, if we are swept away si from the nosotros wind, somos arrastrados por el viento, we have not achieved a maturity. no hemos alcanzado madurez We don't have anchor. y no contamos con un ancla. Even the big ships, the tanks Hasta los barcos inmensos de that cargo are transporting que thousands transportan of containers, cientos de contenedores they have anchors. tienen anclas. The anchor is big like this house here, like y the el- whole church. y en el cargo de estas naves de cargo, un ancla puede ser casi como esta casa de grande And very heavy. y extremadamente pesada. What we understand is bigger Ahora, the ship, Lo que sí entendemos es, cuanto más grande es la embarcación, bigger must be más grande debe ser the anchor. el ancla. Bigger the speed, Mayor es la velocidad, bigger the storm, mayor es la tormenta, bigger the anchor. mayor debe ser el ancla. There are some anchors that are Hay so algunas small anclas muy pequeñas that people have 2 or 3 anchors. y por to esa carry. razón la gente tiene 2 o 3. So we need to Por lo have tanto, an anchor. necesitamos un ancla. We need to go profound Y in the debemos water introducirnos lo más profundo en las to aguas reach into the para bottom. alcanzar el fondo. How do you do that? Pero ¿cómo se hace esto? The number one El número 1, is we need to be honest with ourselves. necesitamos ser honestos con nosotros mismos. The foundation is the El faith. fundamento es la fe. But we need to understand that we need the anchor. Pero debemos entender que es imprescindible el ancla. We need to understand that without the anchor we're Debemos- lost. Debemos entender que sin ancla estamos a la deriva It will be blown in the ocean. y seremos arrastrados en el océano. I remember one lady, Recuerdo una señora, she's from Seattle, ella procede de Seattle and she was with her boyfriend y estaba con Sailing su in the novio ocean. navegando en el océano. but it's a terrible storm, Pero hubo una Come upon them. terrible tormenta and they have to
they roll around with the boat, y de hecho dieron la vuelta con el bote. so they lost their sails. Así que perdieron las velas. When she wake up, Cuando se despertó, her boyfriend was gone, el novio no estaba and she was alone y in her estaba boat. sola en su bote. She survived 45 days. Y sobrevivió 45 días. Very, very little water, Muy poquita agua, almost no food, casi sin comida. and just left under Y estaba a la in the deriva, stream of the water. de acuerdo a las corrientes del océano. It is terrible Es algo terrible. to be just left into the Ser elements. dejado a merced de los elementos. It is terrible feeling. Es una sensación muy terrible. But if you have an anchor, Pero si se tiene un ancla, you throw the anchor, entonces tiras el ancla you stop. y entonces detienes, te The anchor detienes. keep you. Porque el ancla te mantiene estable. The anchor give you El ancla a position. te posiciona. The anchor help you not to be in El despair. ancla no permite que caigas en la desesperación. I remember the blind Bartimaeus. Yo recuerdo al ciego Bartimeo. The blind Bartimaeus is a poor man. El It's a ciego beggar. Bartimeo es un mendigo, él pide limosna. He have no rights. No tiene ningún derecho. He have no very special Ah, value in the En society. la sociedad no cuenta con ningún valor significativo. But he hear that Christ is Pero coming back. él escuchó que Cristo iba a pasar. And he knew that from the news that this Christ was curing other people. Y él ya había escuchado que este Cristo había curado a otras personas. It's not only faith. No fue solo fe, He had hope. él tenía esperanza. They were evidences. Y había evidencias. Christ cured other people. Cristo curó a otras personas. So what he did? ¿Qué hizo él entonces? He shouted, Él gritó, Jesus, the son of David. Jesús, hijo de David. What were the experience of the surrounding people? Y las personas que le rodeaban, ¿cómo experimentaron esto? They say, keep silent. Le dicen, oye, cállate, por Shut favor. up. Cállate. Who are you? ¿Quién te crees que eres tú? Why are you disturbing the ¿Por master? qué estás molestando al maestro? If we have an anchor, Si tenemos un ancla, we're not moved by the society. no somos movidos por la sociedad. We don't care what other people say. No nos afecta lo que otras personas piensen. Because we have a goal. Porque nosotros tenemos una meta en mente. We have a way. Porque tenemos un sendero para andar. We're sure. Y estamos seguros. Where are we going? Sabemos hacia dónde vamos. The Word of God says La palabra de Dios nos dice that Bartimaeus screamed que louder. Bartimeo gritó más fuerte todavía. More the surrounding people were saying, keep silent. Más le decía a la gente, guarda silencio. Stronger he was Más shouting. fuerte gritaba todavía. And Jesus heard him. Y Jesús le oyó. And he says, come. Y le dijo, ven. Then all the surrounding people, Y ahora todos los que rodeaban, they changed their mind. ahora de repente cambiaron de opinión. And they say, go Y now, le he's dijeron, ve, calling you. apúrate, te está llamando. If you trust Si tú confías the majority, en la mayoría, if you trust the authority, si tú confías la autoridad, if you trust the si society, confías en la sociedad en general, you will never be right. nunca vas a tener la razón. You will never have the anchor. Nunca vas a tener ancla. Because Porque, in the prophetical language, porque en el lenguaje profético, people are like water. las gentes son como las aguas. They are like the sea. Son como el océano.
Sometimes goes up, A sometimes veces goes arriba, a veces abajo, down, sometimes storm. a veces tormenta. Now we have political storm. Ahora vivimos en una tormenta política. If you read the news, Si ustedes leen o escuchan las noticias, some people say hay gente que dice the economy will collapse, la economía va a colapsar, the dollar will collapse. el dólar va a colapsar, The other says let's Otros dicen, impeach the president. destituyamos al presidente. It is such a storm in the society. Es una tormenta en la sociedad. If you don't have an anchor, Pero si no cuentan ustedes con un ancla, what are you going to do? ¿qué van a hacer? You will be swept. Entonces, ¿qué pasa? Son arrastrados. You will be swept in one and Entonces another son llevados direction. en una o en otra dirección. But we have an anchor. Pero nosotros sí tenemos un ancla. This is the hope. Y esa es la esperanza. Romans chapter 5. En Romanos capítulo Verse 6 5, versículo says, 6 se nos dice: For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. Porque cuando nosotros estábamos sin fuerzas, en su tiempo Cristo murió por los impíos. For whom he died? ¿Por quién murió? ¿Por quién? The ungodly. Los que eran malos. Imagine, Imagínense por un momento, before we ever believed, antes que ni siquiera nosotros creyéramos, before we ever knew who Christ antes cuando is, ni siquiera sabíamos quién era Cristo, he died. Él murió He died for us. por nosotros. Verse 8. El versículo 8. But God commended his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Pero Dios estableció su amor hacia nosotros y murió por nosotros aun cuando éramos pecadores. The salvation was prepared for us before we came La to church. salvación fue preparada para nosotros antes siquiera de haber visitado la iglesia. We were justified by his blood. Fuimos justificados por su sangre We were saved by his y sacrifice. fuimos salvados por su sacrificio. What was expected from the Lord, Entonces, ¿qué se esperaba del Señor? that we accept this. Que aceptemos, We accept the que mercy. aceptemos esta misericordia, That we accept this wonderful que aceptemos offer esta maravillosa ofrenda, by don, faith. por fe. And we permit God to change us. Y permitamos que Dios nos cambie, nos transforme. This is our anchor. Esa es nuestra ancla. Is our Lord Jesus Christ himself. Es nuestro Señor Jesús mismo. But now, how that the Lord says that hope is based on experience. Pero, ¿cómo entendemos que nos decía el versículo introductorio que la esperanza está basada en la experiencia? We want to read another Bible verse Deseamos leer otra cita bíblica in 1 Timothy 5:8. en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 8. But let us who are in the day be sober, putting on the breastplate of the faith and love, and for a helmet the hope of salvation. Así pues, aquellos que son del día permanezcan sobrios, colocándose la coraza de la fe y el amor y el casco de la esperanza de la salvación. Okay? So now we have another symbol, Aquí tenemos nuestro segundo símbolo. and this is the hope as a helmet. Es el yelmo de la esperanza. It is the armors of the Roman soldier. Era parte de toda la armadura del soldado romano. And it's interesting, faith and love Y is es the protection interesante que la fe y el amor es la protección of your heart. de tu corazón. But hope
Pero la esperanza is the protection of your mind. es la protección de tu mente. Is the protection of your head. Es la protección de tu cabeza. It's very important. Es muy importante. Everything, if you drive a motorcycle, Si conduces una motocicleta, you must have a helmet. debes tener el yelmo o If el you, casco. even if you do bicycling, O hasta ir yendo en bicicleta, you need to have a helmet. debes ir con el yelmo. If you work in construction, Si trabajan en you construcción, need to have a helmet. deben llevar el casco. Hope is very important. La esperanza es muy importante. If faith is based on no evidence, Si la fe se basa en las no evidencias, if faith is only a gift by the Lord, si la fe es un don de Dios, there was a sound coming from heaven procedió un sonido del cielo in Jerusalem. en Jerusalén. And the Lord says, "This is my beloved Y se oyó son. esa voz que dijo, Él es mi Hijo amado, Follow him." seguidle. There were people that says, Hubo gente que dijo, "God have spoken." Dios ha hablado. And there were other people Pero that hubo say, otros que dijeron, "No, it was a thunder from heaven." no, fueron truenos del cielo. That's how faith is. Así es como es la fe. If you have the gift, Si tienen el don, you believe, lo crees, you see, lo ves, you hear. lo escuchas. If you don't have it, Pero si no lo tienes, you don't see, no ves nada, you don't feel, no sientes nada, you don't hear, tampoco escuchas you're nada lost. y estás desorientado. But hope, Pero la esperanza is not like this. no es lo mismo. Hope comes as a La esperanza fruit es el fruto of studies, de estudio, of evidences, de evidencias, of conviction, de convicción of proofs. y de evidencias. One thing we can do Pero si hay algo que podemos hacer to receive more para hope recibir más esperanza, is if we study the Word of God. es estudiando la palabra de Dios. If we believe in Si the Word of God, creemos en la palabra del Señor, the Word of God can La provide palabra- us evidences. la palabra provee evidencias para nosotros. Considering the experience of so many people. Considerando las experiencias de tantas personas, If you want to see the experience of rich people, la experiencia de ricos, you read about Solomon. lean sobre Salomón. If you want to see the experience of the king, Si quieren conocer acerca de las experiencias de reyes, read the books about the lean kings. los libros Primera y Segunda de Reyes. If you want to see the poor people Si experience, desean conocer la experiencia de los pobres, Exodus, lean Éxodo. the poor Israelites, Los pobres israelitas. everything is there. Todo está incluido ahí. You can find evidences Y for pueden your hope. encontrar evidencias para fortificar su esperanza. Some people say that doesn't exist. The Bible is just, Hay personas que dicen, Stories. no, la Biblia es una acumulación de historias. not true. No ciertas, Archaeology prove it. pero la arqueología lo ha probado. In Iraq, En Irak, in Iran, in en Syria, en Irán, en Siria, in the desert. en el desierto. They say in the desert of the United Emirates, En el desierto de los Emiratos Árabes Unidos, they discover a completely new civilization. descubrieron una civilización completamente nueva hasta ahora. They knew something like that existed, but they didn't have the que proofs. algo así había existido, pero no había evidencia. Completely cities Pero ciudades completas, covered by sand. cubiertas por arena, Nobody have opened that. y nadie las ha excavado. Many places in South Hay muchos America, lugares, North America, Suramérica, Norteamérica. here next to us in Alabama, Aquí cerca en Alabama they found giants, encontraron gigantes,
bones of enormous Huesos people, de personas gigantescas, red hair, blonde. cabello rojo, cabello rubio. They were living before the Indians. Vivían here. inclusive antes que los indios americanos aquí. Where did they come from? Pero ¿de dónde vinieron? Before the flood. Antes del diluvio. All the earth was populated. Toda la tierra estaba habitada. Nobody wants to see this. Pero nadie quiere reconocer esto. Even Smithsonian Museum, Inclusive el Museo Smithsonian, when they brought these big bones cuando there, después de las excavaciones trajeron esos huesos enormes, they took pictures tomaron and fotos, they archives them, archivaron la documentación and they say y dijeron, these evidences are against the evolution. no, estas evidencias son contrarias a la evolución. Drop them in the ocean. Tírenlos al océano. And they destroyed them. Y las destruyeron, But las one evidencias. of these Pero- men that work in Smithsonian, Uno de los que se preocupaba de la conservación en el Museo Smithsonian, he had a conscience él problem. tenía un problema de conciencia con esto. So he got one of these big Así bones que él se quedó con uno de estos huesos inmensos and he hid it in his y lo basement. guardó en el sótano de su casa. And he put it in his testament to Y en his su son. testimonio se lo dio al hijo. And his son was a lawyer. Y el hijo era un abogado. And he started a big process Y él against empezó un Smithsonian. proceso judicial en contra del Museo It's Smithsonian. happened 3 years ago. Pasó hace 3 años esto. And he gained the court. Y ganó el juicio. And they opened archives. Y abrieron los archivos. And they created a group of Y scientists crearon un grupo de científicos, that they investigadores, investigate all this que analizaron toda esta situación secret hidden evidences. y llevaron a la luz estas evidencias secretas ocultas hasta entonces. In Times magazines they Y en la say, revista Times if we consider all that, dice, bueno, si nosotros consideramos todo esto, we need to rewrite the human hay que history. reescribir la historia de la humanidad. That is the point. Y en esto consiste, este es el punto. If we have the anchor, Si nosotros tenemos un ancla, the word of God, la palabra de Dios, we will not be moved by the no seremos streams. movidos por las corrientes. We can read in Podemos leer aún Romans chapter 15, en Romanos capítulo 15, verse 4. versículo 4. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures may have we may have hope. Porque todo lo que se escribió antes fue dado para nuestra enseñanza, para que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras alcancemos esperanza. How we come to the hope? Entonces, ¿cómo alcanzamos esperanza? By studying the Word. Al estudiar la palabra de Dios. By analyzing all Al these analizar experiences. todas estas experiencias. How ¿Cómo? Joseph Como José, was sold by his brothers. él fue vendido por sus hermanos. What he did? ¿Y qué hizo entonces? He went to revenge? ¿Se dedicó a vengarse? No. No. He lived his life. Él vivió su vida. Did he abandon God ¿Abandonó a Dios because he was angry? porque estaba enojado? Did he change his religion? ¿Cambió su religión por eso? No. No. Why? ¿Por qué? Because he had the helmet. Porque él tenía el yelmo. He had the protection. Él tenía la protección. Because he had experience. Porque tenía experiencia. He knew God is alive. Él sabía que Dios vive. He knew that even if the whole world go against Él him, sabía que aunque todo el mundo vaya en su contra, if God is with us, si Dios está con nosotros, who will be against us? ¿quién podrá estar en contra de nosotros? And he becomes successful.
y llegó a ser exitoso. If we have anchor, Si tenemos ancla, if we have the helmet, si tenemos nuestro yelmo, we will be successful. obtendremos éxito, We will go forward. avanzaremos. Nobody can stop us. Nadie podrá detenernos. Sister White have a vision. La hermana White tuvo una visión. She was looking for the people of God. Buscaba al pueblo de Dios And she says, I see nobody. y dijo, no veo a nadie. Then the angel told Y el her, ángel le dijo, lift up your head. levanta tu cabeza. And then she saw a way going Y entonces upwards. vio un camino ascendente. And there were the people Y ahí estaba el pueblo, walking, caminando, dressed with a white garment. vestido con vestiduras blancas. But then also she noticed Pero también se dio cuenta that they were people que había gente dedicated of throwing dedicados a tirar balls with tirar mud bolas de barro so that their white para garments que can be el dirty. vestuario blanco se ensuciara. Yes. Así es. What did the people did? ¿Y qué hizo esta gente? They didn't pay attention. Ellos no prestaron They atención. ignore Ellos totally. ignoraron completamente esto. They watch Ellos only Christ. miraron solo a Cristo. They do not allow No anybody permitieron que nadie to move them from los the way moviera of holiness. de su camino en la santidad. That means to have anchor. Eso significa tener un ancla. That means to have Eso significa helm. tener el yelmo, protection. protección. In Ephesus chapter 1 verse 18 says, En Efesios 1:18 se nos dice, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling. para que vuestros ojos sean iluminados con comprensión, para que sepáis quién es el que os llamó a esta esperanza. In order to have our eyes enlightened, Para estar con ojos iluminados, we need the Holy Spirit. necesitamos el Espíritu Santo. We need to have a daily experience Necesitamos with the tener Holy una Spirit. experiencia diaria con el Espíritu Santo. Apostle Paul says, El apóstol Pablo declara aún, don't suffer if you are in tribulations. no padezcas si estás en tribulación. Because the tribulation Porque la tribulación will bring patience. genera paciencia. But if you have the tribulations and you learn Y patience, si tú tienes la tribulación y por la tribulación aprendes paciencia, you will have experience. entonces adquieres experiencia. What kind of experience? ¿Qué tipo de experiencia? The experience of victory. La experiencia de la victoria. That is what we're going to have. Y eso es lo que podemos alcanzar. If we are in tribulation, Si estamos en dificultades, but we don't have patience, pero no tenemos paciencia, ¿qué what pasa? are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? We begin fighting by ourselves. Empezamos a pelear por nosotros mismos. We begin putting our own Y strength. ponemos nuestra fuerza. And what is the result? ¿Y cuál es el resultado? Collapse. Un colapso. Nothing happens. Nada acontece. But if we have patience, Pero si tenemos paciencia, we will experience vamos a the victory. alcanzar la victoria. If you are dependent, Si uno es dependiente, alcohol dependent, tiene alguna dependencia del alcohol, tobacco dependent, o del tabaco, drug dependent, o drogas, fight. lucha, Enter into the fight. entra en el conflicto, Have patience. ten paciencia en el And proceso. what will be the result? ¿Y cuál será el resultado? Victory. Victoria. You will be free. Serán liberados. I know many people that have Conozco become a free. mucha gente liberada de este modo. And when you are Y free, cuando tú eres libre, you have experience. tienes experiencia. And once you have Y cuando experience, tienes la experiencia, you have hope. tienes esperanza. Because you have qué? evidences Porque tienes
evidencias that God is alive, que Dios está vivo, that He loves you, que te ama, that you obtain the que power, obtienes el poder que that the necesitas, promises of the Lord are yes que and las amen. promesas de Dios son sí y amén. And Titus chapter 1 verse 2 says, Y Tito 1:2 nos dice, in hope of eternal life, con la esperanza de la vida eterna, which God cannot lie, porque Dios no miente, promised before the world began. lo cual prometió antes del principio del mundo. God cannot lie. Dios no miente. We have hope Nosotros tenemos esperanza. because we can trust the Porque word of podemos God. confiar en la declaración de Dios. Because everything what God has said, Porque todo lo que Dios ha dicho it's fulfilled. se ha cumplido. The prophecies, Las profecías, the promises, las promesas. and I can testify. Y puedo testificar In my life, en mi propia vida they have been a big change. que ese gran cambio se ha dado. And I'm sure in your life, Y estoy convencido que también ha ocurrido en He sus make vidas. a big change. Dios hizo esa gran transformación. You are the evidences. Ustedes son la evidencia. We are the evidences. Nosotros somos la evidencia. Having this hope, Teniendo esta esperanza, we can reach podemos until alcanzar hasta beyond the curtain, y hasta más allá del velo, until beyond the depths. hasta más allá de la muerte, Because the word of God porque la says, palabra del Señor dice, now our Lord Jesus Christ is coming again. porque ahora nuestro Señor Jesús regresa. And that is our final hope. Y esa es nuestra esperanza final. There is no evidences for that. No hay evidencias para eso. We haven't seen Christ coming No lo back, hemos visto venir de nuevo, but pero we believe in the word of God. pero creemos en la palabra de Dios. We believe because everything else has been porque fulfilled. todo lo demás se ha cumplido. There is no evidences that the sun will go up tomorrow, No hay evidencia que mañana va a salir el sol, but because every day it's pero coming como up, cada día sale, we hope it will nosotros come up again. esperamos que sí va a salir de nuevo. So is also with the word of God. Y así es con la palabra de Dios. Imagine the experience of Abraham. Imagínense la experiencia de Abraham. Apostle Paul says, El apóstol Pablo dice, Abraham, whom against hope believed in hope. Abraham creyó con esperanza contra esperanza, That he may become a father of many que nations, llegaría a ser padre de muchas naciones, according to that which was spoken. de acuerdo a lo que fue declarado. Abraham believed. Abraham creyó He had hope against hope. y tenía esperanza contra esperanza. What we have experienced, Lo que hemos experimentado we can believe. lo podemos creer And we can have hope. y podemos tener esperanza We will have an anchor. y tendremos un And ancla we will have y protection. tendremos protección And honor and glory. y honra y gloria. Even if everybody else says Aunque cualquiera diga that there is no hope, que no hay esperanza, we will have sí, hope vamos a tener esperanza in Jesus Christ. en el Señor Jesús. Because there is nothing impossible Porque for no Him. hay nada imposible para Él. Even if you have sinned, Incluso si hemos pecado, even if we have been unfaithful, si hemos sido infieles, let's have the hope. tengamos la esperanza. Because in Christ Porque en Cristo there is forgiveness, hay perdón, there is salvation. hay salvación. He did this before we even believe it. Él ya lo hizo antes ni siquiera de que nosotros creyéramos. When we were ungodly, Cuando éramos impíos, He died for you. Él murió por ti. When there was no hope, Cuando no había esperanza, He gave hope. Él dio He esperanza creates the hope. y creó la esperanza. He is our hope. Y es nuestra esperanza. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.